eso dividimos entonces los nutrientes en dos áreas fundamentales, que son los macronutrientes y los micronutrientes. Dentro de los macronutrientes tenemos las proteínas, los carbohidratos y las grasas. También dentro de ellos está el agua y la fibra, que si bien no aportan energía, son componentes también llamados macronutrientes por sus cantidades, ¿no es cierto? Las proteínas cumplen generalmente en nuestro organismo una función plástica. Se entiende por función plástica una función estructural. Tiene que ver fundamentalmente con nuestras estructuras orgánicas, mantener nuestras estructuras orgánicas. No todas las proteínas que nosotros ingerimos van a cumplir esa finalidad, sí aquellas que se necesitan, y las que no se necesitan se pueden utilizar también como combustible, y nuestro organismo también las utiliza como combustible en algunos casos, especialmente cuando comemos en exceso proteínas. Los carbohidratos son fundamentalmente el combustible de nuestro organismo, es el combustible fundamental, es el que más rápidamente y más sencillamente nuestro cuerpo utiliza como energía por las vías metabólicas que utilizamos. Y las grasas también son combustible, pero básicamente para nuestro organismo son reserva energética, es decir, están pensadas biológicamente para nuestro cuerpo como reserva energética. Quiere decir que si yo me alimento como más calorías de las que gasto, mi organismo, por un principio de ahorro, no va a tirar esa energía que yo no utilizo y la va a querer conservar. La va a querer conservar de la mejor manera posible, guardar la mayor cantidad de energía en el menor lugar posible, o en el menor tamaño posible. Bueno, eso son las grasas. Son fundamentalmente sustratos a través de los cuales yo puedo conservar la energía porque sus enlaces hacen que puedan guardar más energía que los carbohidratos, y de hecho, cuando yo combustiono 1 gramo de grasa, obtengo 9 calorías, y cuando combustiono 1 gramo de hidrato de carbono, obtengo 4 calorías aproximadamente. Lo mismo que con las proteínas, ¿verdad? 4 calorías. El otro área son los micronutrientes, un área muy importante y a veces descuidada. Nosotros pensamos en las calorías que comemos, pero no siempre pensamos en los micronutrientes. Y dentro de los micronutrientes tenemos las vitaminas y tenemos los minerales, que son, por llamarlo de alguna manera, principios reguladores del metabolismo. Intervienen en una gran cantidad de reacciones químicas, bioquímicas, en las cuales actúan muchas veces como enzimas, como coenzimas, de manera tal que su presencia o su ausencia determina de alguna manera que esa función se cumpla o no se cumpla, que esa reacción se realice o no se realice. Dentro de los macronutrientes, dijimos que son los que proveen la energía química para nuestro organismo, tenemos hidratos, proteínas y grasas, no están presentes en nuestro organismo en las mismas cantidades. Y tampoco los requerimientos son los mismos de unos que de otros. De hecho, hay un porcentaje de lo que llamamos el valor calórico total, o las calorías totales de nuestra ingesta, que deberían provenir de determinado macronutriente según su importancia y según la necesidad del organismo. Y esos porcentajes los tienen ustedes un poquito marcados acá. Más o menos un 55% de la energía que viene de nuestra alimentación debería provenir de los hidratos de carbono, un 15% más o menos de las proteínas y no más de un 30% de las grasas. Y esto no es un número caprichoso, esto tiene que ver con la salud del individuo. El 55% de las calorías provenientes de los hidratos de carbono es porque es lo que el organismo necesita y va a utilizar más rápidamente para poder obtener energía. El 15% de proteínas asegura lo que habíamos visto ante la función plástica para el organismo, el obtener los sustratos, los aminoácidos necesarios para poder reconstituir o armar nuestras propias proteínas. Obviamente si sobra algo lo combustionará, pero básicamente nuestro cuerpo lo va a usar con esa finalidad, especialmente si hay otro sustrato que le aporta las calorías. Por eso, normalmente cuando damos proteínas, para que sean usadas en función plástica, deben ir acompañadas de alguna manera por otro sustrato que aporte calorías, porque si no el organismo va a utilizar las calorías quemando esas mismas proteínas. Entonces, habitualmente van con hidratos de carbono. Y las grasas no superan el 30%. Y esto porque se ha visto que cuando el porcentaje de la alimentación de la grasa supera el 30%, la probabilidad de
trastornos en los lípidos sanguíneos, en el metabolismo de las grasas, se incrementa notablemente. Entonces, siempre se aconseja que el aporte de grasa no sobrepase el 30%. Después podría uno hablar de, dentro de esas grasas, qué tipo, qué calidades de grasas tiene que haber, si tienen que ser saturadas, poliinsaturadas, insaturadas. Lo mismo con los hidratos de carbono. ¿Cuántos tienen que ser refinados? ¿Cuántos tienen que ser de fibra? ¿Cuántos tienen que ser de otro tipo? Polisacáridos y demás. Y con respecto a las proteínas también. ¿Cuántas tienen que ser de alto valor biológico? O sea, que contengan los aminoácidos esenciales. ¿Cuántos pueden no ser de alto valor biológico? Eso se define después según las características de cada organismo. Y bueno, cuando nosotros tratamos a un paciente y le prescribimos un plan de alimentación, son aspectos que tenemos en cuenta a la hora de prescribir por lo menos el área de macronutrientes. Repasando simplemente el aporte de calorías de los hidratos de carbono, de los lípidos y de las grasas, sin descuidar también otro energético que de pronto entra a nuestro organismo, especialmente un sábado a la noche o con el asadito del domingo, que es el alcohol, ¿no es cierto? Bueno, el alcohol no es un nutriente, lamento decirles, estaría bueno que lo fuera, pero no lo es puramente energético, en este caso es, como decimos nosotros en nutrición, es nafta super, ¿no? Pura, no tiene otra cosa, pero bueno, ¿por qué está acá? Porque aporta calorías y forma parte habitual de la alimentación de muchos individuos, de muchos de nosotros. Entonces, a la hora de calcular y de contabilizar las calorías que estamos incorporando, no podemos descuidar este aspecto. Pero hay otros, como dijimos, grupo de elementos que provienen de la alimentación, que son las vitaminas y los minerales, en los cuales también tenemos que pensar, porque estos también son muy importantes. Y las vitaminas, por empezar por uno de estos dos grupos, clásicamente las dividimos en dos tipos, en vitaminas liposolubles e hidrosolubles. Por su nombre ustedes ya conocen y saben que se trata de aquellas vitaminas que se pueden disolver en grasas, o el otro grupo, el de vitaminas que no se disuelven en grasas, sino que se disuelven en medio hídrico, ¿no es cierto? Dentro de las liposolubles tenemos la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E y la vitamina K. Y tengamos en cuenta que por el hecho de disolverse en las grasas y ser la grasa un tejido de reserva, la posibilidad de que puedan acumularse, de hecho son raras las acumulaciones, pero pueden suceder, y si se producen, generalmente se producen en este tipo de vitaminas, en las liposolubles, ¿no? A, D, E y K. Los se disuelven en agua, se almacenan en el hígado, en el tejido graso fundamentalmente. Y el otro grupo, el de las hidrosolubles, por ejemplo vitamina C, complejo B y demás, no se acumulan en el organismo, son solubles en agua, como dijimos, y estas se pueden eliminar rápidamente. Por eso, en líneas generales, salvo alguna, su aporte debería ser diario, o la necesitamos diariamente, y se requiere entonces la presencia de estas vitaminas para los procesos físico-químicos del organismo. Aquí tenemos un poco un resumen de las propiedades de cada una de las vitaminas. Por ejemplo, la vitamina A, como vemos ahí, favorece el buen funcionamiento de la retina, y también en el otro grupo, no vamos a ver una por una, obviamente ustedes las conocen, ¿dónde las encontramos? Es decir, hay grupos de alimentos donde nosotros podemos encontrar a las vitaminas, porque las vitaminas y los minerales provienen obviamente de la alimentación. Ahí tenemos nosotros todos estos productos que necesitamos para nuestro metabolismo. Pero muchas veces esa provisión de estos elementos no es la correcta, no es la adecuada o no es la balanceada que nuestro organismo necesita. El complejo B, por ejemplo, que está presente en muchos vegetales, en las carnes, en la levadura, por ejemplo, la vitamina C, que está presente principalmente en los vegetales, especialmente en los cítricos y en las verduras, la vitamina D, por ejemplo, en los lácteos, la vitamina E como elemento antioxidante que ustedes conocen también en los aceites, en los gérmenes de las semillas, o la vitamina K en muchos de los vegetales también, son, digamos, vitaminas que tienen sus propiedades y que las vamos a obtener de los distintos alimentos. Y también los minerales. Los minerales también van a provenir de los alimentos, y ahí tenemos el calcio, por ejemplo, proveniendo fundamentalmente de los lácteos, el hierro de las carnes, del grupo de los cárneos, el fósforo, por ejemplo, también de los productos de mar, de los frutos secos y demás, y otros elementos como el selenio, el magnesio y varios más que ustedes saben forman parte de nuestras necesidades orgánicas.